impulsar la construcción de una economía socialista. Y ya al año siguiente, en el 2006, en la campaña electoral para la reelección presidencial, el presidente Chávez llama claramente a votar por el socialismo. Y dice, a lo largo de toda la campaña electoral, quien vote por Chávez está votando por el socialismo. Por supuesto, en esa etapa son fundamentalmente consignas que convocan, ideas, fuerzas para la arenga política, y es a partir de la aprobación del primer plan socialista, el Proyecto Nacional Simón Bolívar, en septiembre del año 2007, cuando se le da ya incluso carácter de ley a ese contenido que se supone debe ser la base, los principios rectores que rijan el diseño y ejecución de las nuevas políticas económicas que se adopten de ahí en adelante. Porque ¿qué pasaba hasta entonces? Y entonces aquí una diferenciación muy clara que la debemos debatir para comprenderla muy bien, para reclamar que esa fase de las concesiones de la política económica al capital debe darse por terminada y que todos esos incentivos que fueron aprovechados fundamentalmente por el aparato productivo que para entonces existía, tienen que ser redirigidos en esta fase de radicalización de la Revolución Venezolana, tienen que estar reorientados hacia la economía social, la economía popular, la economía comunitaria. En el año 99, 2000, sobre todo 2002, 2003, que fueron 2 años muy duros, ¿no?, para la economía venezolana, porque fueron los años que coincidieron con la crisis política desatada a raíz del golpe de Estado de abril del año 2002 y la crisis económica, ¿no?, el estancamiento, la desaceleración, la recesión y la depresión en la que cayó la economía venezolana durante los años 2002 y 2003 como resultado del paro empresarial que declaró Fede Cámaras el 10 de diciembre del año 2002 y como resultado del sabotaje a PDVSA, ¿no?, que se extendió durante buena parte del año 2003, porque aunque se recuperó la empresa, luego hubo que hacer todo un esfuerzo por reconstruir lo que había quedado hecho pedazos, ¿no? Durante esos años fueron muy duras las consecuencias en términos sociales. Las tasas de desempleo llegaron a niveles sin precedentes, el nivel de el porcentaje de población en pobreza y en pobreza extrema también llegó a los mayores niveles nunca antes conocidos, y para ese momento la prioridad era reactivar la economía, generar trabajo, generar empleo para la gente, porque ni los ministerios, ni las gobernaciones, ni las alcaldías aguantaban un empleado más. Tenían nóminas sobresaturadas y la manera de dar respuesta a aquella enorme demanda social, donde los que tenían empleo, casi el 60% estaban en el sector informal, en ese empleo precario que no tiene ningún tipo de beneficio social. Para ese entonces la política económica, y cuando hablo de la política económica me refiero a los incentivos arancelarios, es decir, a la eliminación de aranceles para importar maquinarias y equipos que no se producen en el país. Cuando hablo de política económica me refiero a las exoneraciones, por ejemplo, del impuesto sobre la renta o del IVA o impuestos a los activos empresariales. Cuando hablo de política económica me refiero, por ejemplo, a los créditos baratos a largos plazos con garantías muy flexibles que dan las instituciones públicas, Bandes, INAPYME, etcétera. Cuando hablo de incentivos públicos me refiero, por ejemplo, a la política cambiaria, el suministro de dólares preferenciales a un bajo precio en comparación con lo que dice el mercado que cuesta el dólar. Hablo de las compras gubernamentales, ¿verdad?, las contrataciones de las que hablaba Julio Chávez, ¿verdad?, cuando decía que de más de 300 obras, allá 200 se las habían dado, las administraba una fundación. Sí, cuando hablo de la política económica me refiero a todos esos incentivos que están en manos del gobierno, que es el Poder Ejecutivo, el gobierno quien los controla.
pero que hasta entonces fueron aprovechados, fueron ordeñados fundamentalmente por el aparato productivo hasta entonces existente, que era y que sigue existiendo, que era un aparato productivo fundamentalmente conformado por empresas de naturaleza mercantil, empresas capitalistas, empresas que tienen como propósito fundamental el lucro, la maximización del beneficio. Y llega un momento en el que en el propio gobierno se empieza a dar un debate y dice, bueno, pero ¿qué sentido tiene que nosotros estemos concentrando todo el impacto de los incentivos de la política pública en favor de este aparato productivo que es el que tenemos, si ese aparato productivo se rige por relaciones de explotación del trabajo ajeno y son justamente el tipo de relaciones de producción que generan nada más y nada menos que los flagelos del desempleo, de la pobreza y de la exclusión, que son justamente los que este gobierno quiere erradicar? Y entonces a partir de ahí se plantea todo un debate y todo un desarrollo que ha ido cobrando fuerza gradualmente y que yo siento que si este tipo de foros, de debates y de reuniones se activan, va a contribuir muchísimo a quienes dentro del propio gobierno apuestan por la radicalización de la política económica. Entendiendo por radicalización de la política económica, atacar el problema de raíz. Vamos a ver en este mapa quienes dicen el incentivar al sector privado sigue siendo necesario. Buena parte de los incentivos cambiarios, monetarios, fiscales, financieros, etcétera, también deben ser extendidos al sector privado. Hay otras tendencias y otras corrientes que ustedes van a poder identificar que defienden más bien la tesis de concentrar los incentivos de la política económica única y exclusivamente en las manifestaciones de la economía social, y hay quienes plantean que la manera de radicalizar el proceso es expropiar las empresas que son privadas y convertirlas en propiedad estatal, ¿no? Como una manera de erradicar entonces esas causas originales de la pobreza y la exclusión. Entonces, aquí, para dejarlo hasta aquí, porque ya cuánto me queda, 1 minuto. Entonces, para dejar la idea de cierre para el debate, creo que la radicalización de la revolución bolivariana, la radicalización del Partido Socialista Unido de Venezuela, la radicalización del propio gobierno pasa, en primer lugar, por entender que la causalidad, que la raíz de todos esos terribles flagelos sociales que hemos ya descrito está en la prevalecencia, en el predominio de un modo capitalista de producción que paradójicamente en estos 10 años de revolución